Este procedimiento muestra los componentes internos de la válvula de la serie 2510. Este es un procedimiento de despiece de la válvula 2510. En este lado tenemos la unidad de electromecánica con reloj. En este lado tenemos el controlador electrónico SXT. Si giramos la unidad a un lado, vemos que desde la placa posterior hasta la parte posterior, las válvulas están construidas idénticamente. La unidad mecánica muestra un bloque cuadrado en la parte de atrás, que es la opción de derivación de agua no dura posterior para las aplicaciones comerciales. Usaremos la versión electrónica como enfoque ya que usa un émbolo estándar. Para comenzar, quitaremos la cubierta del controlador. Con el SXT, presionamos en la lengüeta y la extraemos hacia adelante. Esto nos da acceso al panel de circuitos. Presionamos hacia un lado y quitamos el panel de circuitos. Cuando lo quitamos, desenchufamos los cables en la parte inferior. El cable en este lado es la alimentación de entrada, la alimentación del motor y los interruptores limitadores. Jalamos esto hacia abajo para desenchufar los conectores. Quizá deba levantar las lengüetas para liberar las conexiones. Si la unidad tiene medidor, tendrá la conexión del medidor aquí con 3 clavijas. Nuevamente, jalamos esto hacia abajo para desenchufarlo del panel de circuitos. La tarjeta de circuito ahora está separada de la unidad. Si necesitamos quitar el resto del controlador, abrimos la puerta y pasamos los cables a través del orificio. Para quitar el soporte, quitamos estos 2 tornillos de la placa posterior. En el lado opuesto del conjunto, tenemos el tubo en J que va desde el conjunto del inyector a la válvula de salmuera. Aflojamos las tuercas y extraemos el tubo en J hacia la parte posterior de la unidad. Ahora lo quitamos y colocamos aparte. Observe que hay diferentes longitudes para las aplicaciones estándares y las unidades de derivación de agua no dura. En la parte superior está el conjunto del inyector. Observe que hay un número inscrito en la parte superior que indica qué número de inyector está dentro de la carcasa. Quitamos estos 2 tornillos que sostienen esto en el cuerpo de la válvula. Cuando estén sueltos, observamos el conjunto de la malla y el inyector de 2 piezas. El conjunto de la malla se quita de la carcasa. El agua fluye a través de la malla antes de llegar al inyector. Por eso debemos verificar que no haya acumulación de residuos ni esté dañada. Debemos reemplazarla si está dañada o no se pueden limpiar los residuos. Entonces, accedemos a la parte superior del inyector. El sistema usa el sistema de inyector 1600 que tiene 2 partes. Podemos quitar la parte superior y ver si hay acumulación de residuos. Luego usamos un destornillador de cabeza plana más pequeño que va dentro del cuerpo para sacar la segunda parte del inyector. Una vez que está suelta, verificamos que no haya acumulación de residuos allí. Hay diferentes materiales, colores y tamaños de inyectores disponibles en el sistema 1600. Si necesita reemplazar los componentes, verifique que coincidan el color y el material con el tanque del tamaño correcto y la presión en que funciona la unidad. Ahora pasamos a la válvula de salmuera que está en este lado. Hay una tuerca que la sujeta a la placa posterior. Aflojamos la tuerca y quitamos la válvula de salmuera. Esta válvula de salmuera en particular es una versión de latón. Verificamos que el control de caudal de la tubería de salmuera de 1 galón por minuto en esta unidad coincida con la pieza de repuesto. Observe que la etiqueta indica cuál es el control de caudal de reposición. Asegurémonos de que éste coincida con el tamaño del inyector. También encontrará versiones de plástico que tienen controles de caudal diferentes. Puede combinar uno de plástico con el mismo control de caudal de tubería de salmuera de latón y adaptarlos.
Pasamos al control de caudal de la tubería de vaciado. Para quitar el control de caudal de la tubería de vaciado, extraemos la presilla y la conexión del cuerpo. Las unidades más pequeñas están disponibles en plástico. Esta unidad tiene una capacidad de 2.4 galones por minuto. Los caudales con mayor capacidad están disponibles en latón, como 3.5 galones por minuto. Si necesita más caudal, tenemos conectores de fijación que no tienen control de caudal en su interior. Así puede usar un control de caudal mayor o remoto. Ahora pasamos al cableado en la parte delantera de la unidad. Tenemos una conexión desde el motor que en esta unidad son las dos líneas azules. Esto se separa si necesitamos reemplazar el motor. Luego pasamos a los dos interruptores limitadores. Observe que la conexión interna o más cercana al motor es el interruptor de orientación antes de retirarlas. Así sabremos durante el rearmado que el interruptor rojo va más cerca del motor. Una vez que se quitaron, accedemos al tornillo de tierra. Así tenemos buen acceso al pasador impulsor que sostiene el conjunto del mando en el émbolo. Para las unidades difíciles de quitar, aflojamos los tornillos y usamos el conjunto de mando para extraer el émbolo. Con frecuencia, solo necesita jalar del pasador del mando aquí. Tome el pasador del mando de ese lado y jale. Ahora quitamos los dos tornillos que sujetan al motor y la placa posterior a la válvula. Con un destornillador de cabeza plana grande o una llave hexagonal, desenroscamos la placa posterior de la válvula. El motor de mando ahora está libre como la placa posterior. Pasamos a la válvula y vemos que hay una abrazadera que sostiene la parte superior del cuerpo con la base de la válvula. Observe que está inscrito la palabra top aquí para orientarnos durante el rearmado. En la parte posterior tenemos un tornillo que podemos aflojar con un destornillador de cabeza plana o Phillips. Cuando esté suelto, apretamos la abrazadera y extraemos el tornillo hacia un lado. Luego, quitamos la abrazadera de la válvula. Una vez que la retiramos, la parte superior de la válvula se puede quitar de la placa de base. La placa de base tiene un sello tipo anillo tórico que rodea los diferentes orificios. Si tiene una fuga entre la placa de base y la válvula, recomendamos que reemplace este sello. Con la válvula retirada, es más fácil quitar el émbolo, los sellos y los espaciadores sin miedo a que los espaciadores o los sellos atraviesen la válvula. Extraemos el vástago del émbolo y la tapa superior. Si es necesario, usamos el pasador del mando para ayudarnos a hacer palanca o cualquier otra pieza metálica recta. Cuando la unidad esté fuera, verificamos que los anillos tóricos no estén dañados si hay alguna fuga fuera de la tapa de cierre. La tapa de cierre nunca debe superar el recubrimiento de teflón gris. Si ésta llega hasta el área de acero, se dañará la junta quad ring que está en la tapa de cierre. Si la tapa de cierre se sale por el extremo, deberá reemplazar el émbolo como un conjunto completo. Ahora accedemos a los sellos y espaciadores dentro de la válvula. Algunos sellos y espaciadores en el extremo pueden quitarse con los dedos, pero a medida que debe ir más profundo, use las herramientas para que le ayuden a quitarlos. Para los espaciadores tenemos una herramienta que usamos haciendo presión, presionando la parte superior y así quitamos el espaciador. Cuando hacemos presión, sobresalen los dientes y entran en las aperturas del espaciador. Para los sellos tenemos una herramienta tipo gancho que facilita la extracción del cuerpo. Repetimos esto a medida que profundizamos más y más, alternando las herramientas para sacar los diferentes componentes. Una vez que retiramos todos los sellos y espaciadores estándares,
Llegamos a la tapa de cierre. La 2510 usa una tapa de cierre especial. Observe cuando la vuelva a colocar que un lado tiene una estría diseñada para acoplarse con el sello. El otro lado es cónico. El cuerpo ahora está libre y sin ningún componente, así que debemos comenzar el proceso de rearmado. Para comenzar a rearmar la válvula necesitamos 3 elementos. Usamos la herramienta de inserción, un nuevo conjunto de sellos y espaciadores y el lubricante de silicona correspondiente. Primero colocaremos la unidad blanca. Observe que el extremo cónico va en la parte posterior de la unidad y que el lado con la estría elevada va hacia arriba. Aplicamos lubricante al primer sello. Lo colocamos en la parte superior de la herramienta. Volteamos la herramienta y lo sentamos en la válvula. Ahora alternamos entre los sellos y espaciadores para el resto de la válvula. Una vez que pusimos el último conjunto de espaciador y sello, observe que estos se asientan por debajo del borde delantero a aproximadamente media pulgada. Así hay lugar para la tapa en el conjunto del émbolo de modo que el anillo tórico pueda sellar dentro de la apertura. Para colocar el émbolo, colocamos lubricante en anillo tórico. Aplique una pequeña cantidad y coloque el émbolo en el conjunto. Observe que la tapa de cierre sobresale ligeramente de la parte delantera de la válvula a aproximadamente un 16 grados de pulgada. Cuando esté tensionado el cabezal de potencia, presionamos esto al ras con el cuerpo. El resto del procedimiento es el proceso inverso al retiro. Buena suerte y gracias por verme.